Muy buenas cosmonautas, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis? Yo espero que estéis muy pero que muy bien. Pues nada, ya estamos aquí con un vídeo más. ¿De qué te vengo a charlar hoy? Pues ya estamos en abril, ya tenemos aquí la primavera y eso significa tres cositas: tiempo esquizofrénico, alergias y mi Awesome Mix Volumen 2 edición primavera, el resumen de mi trimestre comiquero. Así que si quieres saber cómo ha sido, noticias, eventos y sobre todo mis lecturas más destacadas, pues no te muevas de ahí, que ahora mismo te lo cuento. Vean que si ya estamos no lo demoremos mucho más. Yo soy Fátima y estás en Cosmic Comics. Empezamos. Vale, pues vamos allá. Como sabéis, o igual no, Awesome Mix nació de la necesidad de pararme una vez cada 3 meses y hacer un poco de balance de mi trimestre en cuanto al mundo del cómic. Tiene una primera parte donde hablo de algún temita, alguna noticia, eventos, etc. Y la segunda parte que es la selección de las pedazos de lecturas que destaco de los 3 últimos meses. Así yo no me dejo nada en el tintero y encima me da esta oportunidad como de charlar así un poco distendido con toda la peñita que estáis por ahí. Por vuestra parte, por supuesto también podéis contarme qué habéis estado haciendo o qué habéis estado leyendo, que ya sabéis que nos leemos todos los comentarios. Dicho esto, empezamos ya, que hay muchísimo que contar y que reseñar. Y en primer lugar, quiero expresar mi más contundente apoyo al comunicado del colectivo de autoras de cómic con relación directa a la demanda de la AC de cómic, Astiberri, Cegal y Zona Cómic, donde pedían la dimisión del actual presidente de la sectorial del cómic en relación a su condena por mala praxis y también por no dar explicaciones a las consultas y quejas de las socias y socios de la sectorial. El colectivo de autoras de cómic, que lleva ya 12 años de compromiso con las creadoras de ayer y de hoy, va un poco más allá, ya que un cambio en la presidencia, afirman, no bastaría para resolver las problemáticas actuales de la sectorial del cómic, que con sus prácticas y estrategias intenta ser el único órgano de interlocución con los poderes públicos y las instituciones sociales, sino que también se han encargado de invisibilizar las labores de defensa y reivindicaciones de una parte grande de la comunidad creativa del cómic. Desde aquí, mandar mi apoyo y mucha fuerza para llevar a cabo las demandas. Ojalá se consiga lo que se pide y animo, como lo indica el colectivo de autoras, a repensar y estrechar los vínculos al margen de la sectorial. Si no cesan el presidente, ni estas dinámicas que flaco favor hacen a la parte creativa del mundo del cómic. A día de hoy mismo, cuando estoy grabando esto, el presidente no solo ha manifestado su rechazo a la demanda de dimisión, sino que afirma que se presentaría a una reelección. Vamos, que se ha marcado en Rubiales. En fin, mucho ánimo en la lucha, nos tenéis detrás apoyando. Ok, pasamos ahora a los eventos a los que he podido asistir, que básicamente han sido ahora en marzo. Comenzamos con la tercera edición del FanCimad, que se celebró del 21 al 23 de marzo en la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas de Madrid, consolidando así el éxito de las ediciones anteriores. 3 días en los que pudimos medir la temperatura del mundo del fancine, ver qué es lo que se está haciendo, además de encontrarnos y reencontrarnos con nuestras fancineras y fancineros favoritos. Es un lugar de reunión, eso está claro. El hecho de que sea gratuito hace que el público se vuelque el cuádruple en la asistencia del evento. Si no, ¿cómo iba a explicarse la cola de personas que esperaba bajo la lluvia a las 6 de la tarde del sábado solo para poder acceder? Eso evidentemente es de agradecer, aunque me dejaron preocupada un par de aspectos. Aunque la organización se esfuerce con esos controles de aforo entre plantas, sí es cierto que el sábado se formaban tales tapones en las mesas que hacía que ni siquiera te pudieras acercar a ellas. A las 6 de la tarde, habiendo llegado sobre las 5 menos algo, esto hizo que me marchara sin haber visto apenas el 30% de todos los expositores. Volví el domingo por la mañana y ahí sí, pues ya pude ver muchísimo más. Pero a eso de las 11 y pico, 12, se volvió a complicar un poquito la cosa. Lo que me preocupaba de esto en ese sentido era de si esto pudiera tener un impacto negativo en las mesas. Pero no parece que fuera así, con lo cual yo me alegro muchísimo. Es un evento que está claro que nos gusta y que gusta, porque hay muchísimo perfil de asistentes que no te encuentras en las tiendas de cómic. Por tanto, podemos dar la enhorabuena al fancine porque está abriendo el cómic a otro público. Por otro lado, sí es verdad que está cogiendo ese tinte a evento indie de moda. Y por supuesto está bien que se acerque otra gente, pero que ojalá no se aleje del underground y lo alternativo, que es donde nació y donde los fanzines tienen más sentido. Al margen de esto, otra cosa que me preocupa de los fanzines aquí en Madrid es que fuera del evento, que está muy bien, apenas tenemos un sitio donde poder comprar fanzines, lo que viendo la asistencia del público a FanCimad, pues no logro entender. Desde que tristemente desapareciera Viñetas, donde los fanzines estaban en una estantería al lado de la caja y que encima además te recomendaban, pues nos hemos quedado huérfanos de ese espacio. Y lo siento, no voy a aceptar un tenemos fanzines si están en una caja, en el suelo o en una mesa donde tengo que rebuscar
como si fueran saldos o grapas de segunda mano. Lo primero es que nadie se acerca ahí y lo segundo que sinceramente baja muchísimo el valor de percepción de los propios fanzines. Entiendo que el problema de espacio en las tiendas es real, pero hay bastantes soluciones, ojo si se quieren buscar. Ah no, sí, tenemos fanzines, buscan esa caja en la planta de abajo. Que oye, igual es que no se quieren tener, no pasaría nada. Pero tampoco está bien colgarse una medallita, pues si los tienes en esas condiciones. Los y las fancineras invierten muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo en lo que hacen, encargándose de toda la cadena, como para que sus cómics terminen así, sin visibilidad y casi olvidados. De verdad que ojalá se les dé una pensada. Y justo una semana después del FancyMad, el fin de semana del 27 al 30 de marzo, se celebró la primera feria del cómic de Madrid, en Matadero. Había muchísima expectación, parecía apresurada, quizá no la mejor de las fechas, la info llegaba tarde y apenas tuvo visibilidad o publicidad en la propia ciudad fuera de esos círculos del cómic. Amenazaba lluvia y todo el mundo temía por una estructura desconocida y la respuesta de asistencia. Pero qué deciros, fue un éxito que nadie preveía y no podemos estar más contentos. Matadero se llenó, los puestos estaban a reventar, las firmas eran continuas y el emplazamiento pues una pasada. Esta feria nace como una patita de la feria del libro y bueno, siguiendo esa estructura se hacía bastante difícil el acceso a las propias casetas porque no había un momento en el que pareciese que el evento iba a estar tranquilo. El sol que decidió acompañar tras tantas semanas de lluvia también colaboró en que se acercaran miles de visitantes tanto de Madrid como de fuera y que el hecho de que fuese gratis en un sitio como Matadero donde tanta gente se acerca a pasear al lado de Madrid Río a ver qué ofrece uno de los espacios culturales de la ciudad por excelencia, pues también se sumó ese cóctel de asistencia. Desde el propio viernes el stock de las casetas se vio resentido, teniendo continuamente que estarse reponiendo de las propias tiendas. La facturación del fin de semana fue cerca del 1.000.000 de euros en su primera edición. Y a ver, que al ser la primera tiene cositas que mejorar evidentemente, pero puedo decir que ha superado las expectativas de todos los asistentes y que pudimos saber cómo se abría el mundo del cómic a personas que no son los habituales lectores. Así que fenomenal. De esto quiero destacar porque sinceramente ha sido uno de los puntos fuertes de esta primera edición y además estaba magníficamente organizado todo ese programa cultural, con proyecciones y las charlas súper variadas y que fueron un puro oasis, junto a grabaciones de podcast y programas. Lo dicho, fue estupendo y estamos deseando ver este evento crecer y mantenerse año tras año. Antes de pasar a las lecturas, quería aprovechar para decir una cosita. Lamentablemente este año no me ha dado para acercarme al Salón del Cómic de Barcelona, a ver si puedo volver dentro de poquito o volver a visitar el Graf, que también estaría muy bien. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar a todos y a todas las ganadoras de los premios de Barcelona. Sinceramente ha habido muchísimas categorías en las que teníamos el Cora dividido por las obras que presentaba. Pero tiene su parte buena porque ganara quien ganara, igualmente nos iba a encantar y vamos a estar contentas. Como por ejemplo pasó en la categoría de fanzines. Pero hay un premio que me tiene dando volteretas, que es el de mejor cómic infantil por La Pequeña Genia y el Monstruo del Valle de nuestro queridísimo Álvaro Ortiz. Enhorabuena, Álvaro. Este premio sabes que además ha sido especialmente celebrado en mi casa. Pero también te digo que nos estamos muriendo de envidia por no haber podido ver aún el concierto de los viajes de La Pequeña Genia. Pero ojo, envidia de la mala, de la de ponerse verde y lágrimas incluidas. Nah, es broma. Aunque un poco no. Ay, en fin. Ojalá podamos verla prontito. Vamos ya con las reseñas, que menudos cómics que van a salir por aquí, ya os lo digo. Empezamos con este, El Nirvana está aquí, de Michael Ross, editado por Asti Berry, en esta tapa blanda con solapas. Este autor de Múnich nos está sonando ya muchísimo por aquí, por el joven Ludwig y Aprendiendo a caer. Pues ahora nos trae este magnífico El Nirvana está aquí, por el que ganó el prestigioso Max und Moritz alemán al mejor cómic. Ese es el primer cómic suyo que leo. Y por las críticas y las reseñas, donde todo el mundo hablaba maravillas, pues le tenía bastante hype. ¿Y qué deciros? Me ha sorprendido mogollón. La historia comienza con un poema que da título al cómic y al que se volverá varias veces a lo largo de las páginas. Tam y Dennis, dos hermanos berlineses con ascendencia vietnamita, descubren sin querer a una chica encerrada en una furgoneta. Tam decide ayudarla y ese es el disparador que nos llevará a conocer a tantos personajes que interactuarán con la trama que casi podríamos determinar que es una historia coral. Michael pone el ojo en un barrio multicultural que le brindará la oportunidad de mostrarnos las relaciones de los personajes con las familias, la escuela y el entorno, con un eje central que será Oabin y su oída de una mafia de trata de personas. Estilo tirando al manga pero europeo de fondo y en ejecución, con blancos y negros, esta elección estética para contar la historia ayuda al autor a dar solemnidad al conflicto y rebajar con humor los momentos más tensos. He de deciros sinceramente que mi crítica iba a ser otra. Tenía la sensación de que algo no me cuadraba, o mejor dicho, se me quedaba a medias, en cuanto a ese noir contemporáneo, estilo manga que le definían. Y es que esta descripción en mi caso le hizo un flaquísimo favor. Influyó pues un poco negativamente en cómo percibe esta historia. Y es que veréis, haciendo las
reseñas, me permito pensar las obras de otra manera, con ojos más analíticos, digamos, reflexionando aún más acerca de sus puntos débiles y sus fortalezas. Y precisamente haciendo el guión, caí en la cuenta de que el que decían no era en verdad el género. Y es que este es un thriller asiático en toda regla, con su arranque lento, sus momentos cómicos a los slapstick, su vertiginoso núcleo y su resolución abrupta y no siempre satisfactoria. Y sinceramente, esto es la primera vez que lo leo en un cómic, porque la verdad sí estoy mucho más acostumbrada a verlo en películas porque es uno de mis géneros predilectos. Y cuando descubrí eso, en este sentido, la lectura del Nirvana está aquí, me cambió y me encajó por completo. Es por eso que os tengo que decir ahora que El Nirvana está aquí es una auténtica maravilla. Antes de pasar al siguiente cómic, me vais a permitir una de estas curiosidades que una descubre haciendo el guión. Los premios de cómic alemán Max und Moritz llevan fallándose desde 1984. El caso es que por cultura popular, la historia de Max y Moritz, en mi cabeza, estaba unida a los cuentos. De hecho, el Efteling, parque de atracciones neerlandés, cimentado en cuentos populares, tiene una atracción basada en Max y Moritz, que lleva el mismo nombre. Entonces, ¿qué tiene que ver esa historia de dos gamberretes con el mundo del cómic? Pues Max y Moritz, una historia en 7 bromas, cuyo título emula a la costumbre alemana de esa época de llamar un drama, por ejemplo, en X actos, es una historia satírica, humorística, narrada en coplas rimadas e ilustradas, publicada en nada más y nada menos que 1865, siendo así una de las primeras obras de su autor Wilhelm Busch. A este autor se le considera precursor y una de las figuras decisivas para el desarrollo del cómic estadounidense. De hecho, fijaos en estas protoviñetas con esa continuidad y esa expresión entre ilustraciones. Su Max und Moritz fue inspiración directa para The Katzenjammer Kids, de Rudolf Dirks, que apareció en 1897, 30 años después, en American Humorist. Estos Katzenjammer Kids, hoy llamados Hans y Fritz, fueron a su vez inspiración para infinidad de historias, como por poner un par de ejemplos, Kike y Floopy, de 1930 por Hergé, o incluso lo podréis estar adivinando ya, Zipi Zape, de 1948 de José Escobar. Flipante lo que supuso este Max y Moritz, e increíble lo de su autor, Wilhelm Busch, y su legado a día de hoy. Que digo yo, que si te está molando el vídeo no dejes de darle al like y de suscribirte y darte a la campanita si no quieres perderte nada. Y ahora sí, seguimos. Como de premio para la cosa, sigo ahora con el paréntesis de Elodie Durán, publicado por Andana Gráfica, que hizo que la autora se llevara el premio Revelación en Angoulême y que fuera finalista en los Eisner. Una historia cuya sinopsis me cautivó y cuya lectura me ha parecido increíble. Vamos a echarle un vistazo. El paréntesis es una historia autobiográfica de Elodie Durán y es su forma de lidiar, de reconciliarse, de reconocer el periodo de su vida que perdió en su memoria por una enfermedad, algo que se le manifestó como un cansancio en la primera edad adulta y con ausencias, esas pérdidas de memoria repentinas, pronto da la cara como un tumor cerebral que conlleva crisis epilépticas. Esta es la historia de cómo reconstruyó esa etapa sin sus recuerdos, a través de los de sus padres y su hermana, para llenar un vacío terrible para ella, de la que solo conserva cuadernos en los que escribió el proceso y los dibujos que hacía en las ausencias. Es desgarrador aunque tierno, terrorífico y maravilloso. La autora sabe perfectamente cómo adaptar las viñetas para que acompañen a su relato con narrativas complejas pero que no te hacen perderte en la trama, aunque sí que empatizarás con el caos de su memoria. Muchísimo he tardado en leer a Elodie Durán, pero os digo desde ya que para mí creo que ya es una de las lecturas del año, así que si os llama, yo os digo que no lo dudéis. No nos movemos del europeo, parece mentira que lo diga yo, porque te traigo ahora este magnífico Después de medianoche de Gaël Guenillet, editado por La Cúpula, una obra intrigante con estética de animación clásica y con ese aire gótico luminoso. Gerland no puede conciliar el sueño. Quizá es por eso que decide inconscientemente mudarse con su hijo Nisse a la mansión donde pasó su infancia, a ver si puede encontrar paz y tranquilidad que le sumen en el dulce arrullo del descanso. Pero hasta que eso pase, encontrará mucho más allá. Las sombras en la casa, los ruidos, las cornejas que se han instalado con ellos, los cuadros. La mansión parece tener vida propia y no parece querer dejar tranquilo a Gerland hasta que escuche todo lo que tiene que decir. Por si fuera poco, su hijo Nisse parece haber entablado relación con un ser que se comunica, pero se oculta a sus ojos, como si todo fuera parte de una broma macabra. Gaël nos plantea aquí una historia de volver a los orígenes, de reconectar con nuestro yo pasado, las raíces y la familia para llenar ese vacío tan insaciable que se te instala en el pecho cuando nos olvidamos de quiénes somos y quiénes fuimos. Un cómic súper disfrutable, delicado y que está dispuesto a arrojar luz a esa melancolía gótica con carisma, resignificación del género y momentos deliciosamente ejecutados. Elegancia y romanticismo se dan la mano en esta obra que sin duda nos hará soñar despiertos. Pasamos ahora al cómic nacional con lo nuevo de esta autora a la que le tenía unas ganas brutales. Te hablo de Mal Olor, publicado por Apa Apa de Nadia Jafid. Esta autora se ganó totalmente mi atención con sus Chacales, editado por Sapristi
Christie y que he traído varias veces por aquí. Estaba deseandito ver qué nos esperaban con este mal olor ganador del tercer premio Finestres, lo que significa que el cómic original fue publicado en catalán y que no fuera hasta mes y pico después que gracias a Papa lo podamos tener traducido. ¿Cuántas veces no hemos visto y seguimos viendo a las grandes empresas presumir de que son diversas, inclusivas y familiarmente responsables? ¿Cuántas veces no las hemos visto vestirse con los colores correspondientes en los días señalados? De cara afuera, a la opinión pública, a la percepción social, se curran muchísimo esa imagen, pero ¿realmente se corresponde con la realidad de sus trabajadores? Nadia Hafid nos trae un relato lúcido que desmonta con contundencia lo que hay detrás de estas campañas de marketing y cómo se retuercen las empresas en esa rueda capitalista liberal. Nos hace mirar a través de los ojos de nuestra protagonista, que trabaja en Angel Group, una empresa de las que se jacta de ser moderna, ética y responsable, donde todos los trabajadores son como una gran familia, hasta que aparece un mal olor persistente en la oficina y hay que buscar un culpable al que señalar. Nadia nos habla así del corporativismo sucio y tiránico, del racismo que seguimos sin ser capaces de superar y también nos hace una crítica mordaz a cierto tipo de sororidad, al feminismo que está más preocupado de los techos de cristal que de ser antirracista, de lo fácil que es olvidarse de nuestras hermanas o de empujarlas para que se caigan de culo a ese suelo pegajoso mientras nos recuerda que si hay algo podrido, que huele mal, no somos nosotras las culpables. Historia fresca, aparentemente sencilla como todo lo que hace Nadia, pero que a la vez es muy compleja, tanto en composiciones como en las capas que subyacen a la trama. Esta autora, Nadia Hafid, nos sorprende cada vez más con su buen hacer. Y después de esta obra, de este mal olor, más atentas estaremos aún si cabe de sus próximos trabajos. Recomendadísimo. Damos el salto al manga, al terror del guay, no del que nos produce la tiranía liberal, con este Mr. Joker de Hidesi Ino, publicado por La Cúpula. Hacía muchísimo que no os traía una obra de uno de mis autores favoritos, pero porque esto tiene una explicación que espero que podáis ver muy prontito por aquí. Ahí os lo dejo. Pero de verdad, qué placer es leer a este maestro, y es que una se siente volver a casa, a sus placeres más básicos, o mejor dicho, a sus miedos más primigenios, como nos cuenta este Mr. Joker. Mr. Joker será nuestro anfitrión en este volumen, nuestro maestro de ceremonias, experto en terrores humanos, que, sirviéndose de sus naipes, nos contará 4 historias terroríficas que conllevan miedos muy humanos: cuchillos, relojes, espejos y exámenes, o lo que es lo mismo, muerte, inevitabilidad del tiempo, imagen propia o autopercepción y los juicios, tanto propios como ajenos. Las metáforas se esconden solo para los que quieran rascar. El resto aún así disfrutarán de un festival de vísceras, gusanos, deformidades y horror, con los trazos del autor siempre certero. Este volumen incluye una mini historia de 9 capítulos que me ha encantado, llamada Zombie Man, una especie de thriller sci-fi muy potente del que ya soy súper fan. Y cierra con 2 historias autoconclusivas que desatan al Hidesi Ino más clásico. Disfrute en estado puro. Yo sé que tengo querencia por este autor, que me da en el huesito de mis gustos, pero es que no es en vano. Es mi autor de terror favorito. Y no digo exagerando, que es una verdadera suerte el trabajo que está haciendo La Cúpula por traernos aquí toda su obra, porque es un lujazo poder disfrutar de uno de los mejores mangakas que nos ha dejado Japón. Si no lo habéis leído nunca, acercaos sin duda. Y a los que ya le conozcáis, sabéis que cualquier obra suya es simplemente un sin fallo. Y es que me flipa Hidesi Ino. ¿Qué le voy a hacer? Volvemos al terreno nacional con este Zumito Rico de Pau Salcés, editado por La Granja Editorial. A ver, iba a decir ópera prima de la autora, como si no la conociésemos ya en su faceta de fancinera, siendo habitual de Malfario y de las ferias de fanzines. Así que lo dejaré en que esta es su primera historia larga. Y dejadme que os diga que aparte de la edición tan bonita de La Granja, esta autora ha entrado bastante potente. Teo vive en negación y disociada, pobrecita mía. Tiene el trabajo que quiere, pero niega la presión que le ejercen los plazos de entrega. Ese ritmo hace que no se dé cuenta de que no tiene tiempo para su familia, para los amigos, en fin, para nadie, ni siquiera para ella misma. Pero claro, tampoco es fácil con un trastorno intestinal que encima parece agravarse continuamente. El miedo a convivir con una posible crisis en la calle, que la gente la juzgue por ello, que no la entiendan, es lo que peor lleva. Después de probar inútilmente dietas y pautas que parecen no mejorar su trastorno, no tenía nada que perder cuando de repente aparece Zumito Rico en un anuncio. ¿Por qué no probarlo? Su vida da un vuelco, el zumito funciona, pero este no es eterno. De forma increíblemente generosa, Pau nos habla de algo tan difícil de hablar como es convivir con un trastorno tan silenciado y que no es raro que
acabe en agorafobia, aislándote de tu entorno e incluso de ti mismo. Con su estilo tan marcado y amable, en esos grises y ese verde destacando, nos recuerda aquello que tan a menudo se nos olvida. Solas no podemos, con amigas sí. Muy buen trabajo el de Pau Salcés, que ha sido toda una sorpresa para mí. Eso sí, como Love is in the Air, puede recordar ligeramente, salvando las distancias porque evidentemente no van de lo mismo, a la película La Sustancia. Pero como comprenderéis, esto no es adrede. Primero, no se hace un cómic como este en tan poco tiempo. Y segundo, agarrarse a un clavo ardiendo para encontrar la mejor versión de nosotras mismas es herencia social que lamentablemente todas tenemos en nuestro ADN. Como os decía, toda una sorpresa este zumito rico. No podía dejar de hablar de fanzines y autopublicaciones, ya que parece que marzo es el mes estrella, con el Graph y el Fancimat tan recientes. Así que vamos allá. Sé que lo he recomendado un montón de veces por aquí, pero para mí hablar de cines hoy es imposible sin hablar de Bronco Comics, uno de mis colectivos favoritos que tienen como base su perspectiva LGBTI+. Os traje ya Estampida, un volumen western revisadito y chulísimo, y Barbarie, donde se pasaban al terror. Pues aquí tengo el primer volumen de Ansible, Droides, donde exploran en 6 historias, siempre desde esa mirada LGTB, la humanidad de los robots. Ciencia ficción pura, crítica social, resistencia y mucho amor en estas páginas donde es difícil quedarnos con un relato solo. Andrea Osca, Skogsdotter, Kit Katei, Mario X Pastor, Kazu, Nuria Martgón, junto a Vanessa Figal y Bami Dala, responsables de Bronco, firman este primer volumen de la trilogía Ansible. Ahora acaban de terminar la campaña del volumen 2, llamado Naves, y nos queda un tercero que promete increíble, Planetas Extraños. Bronco Comics, cariñas, es sinónimo de calidad. Por aquí tengo también el ganador del premio Barcelona al mejor fanzine, este número 3, último número de la trilogía Fanerozoico. 3 números completan esta mirada atrás hacia el Palozoico, Mesozoico y Cenozoico a través de los ojos de sus artistas, tales como Lur Nois, Bami Dala, Fran Río Lobos o Pau Esparó, con diseño increíble de Miquel Navarro. Disfrutaremos a lo grande del arte de esta peñita mientras aprendemos un montón de estas etapas. La verdad, ya os digo, una verdadera pasada. No todo iban a ser cines colectivos. Por aquí tengo este maravilloso aparejo de Bami Dala, que aparte de ser preciosísimo, es todo un golpe emocional directo y potentísimo. Este Cables por Pins volumen 2 de Silly Boxman, Pau Esparó, cuyas páginas están dedicadas a su homenaje más personal a Akira Toriyama. Y no querría olvidarme de The Crips, de Pac Morello, que ya traje en el vídeo Cómics y Barrio, pero que me tiene robadito el cora, donde con risas y mucha mala baba, Carol, Rudy y Damián cazan vampiros por dinero entre bonos de Psicobilly. ¡Vivan los fanzines! Porque son la sal de la tierra. Seguimos ahora con este delicadísimo Por si desaparezco, de Miriam Malle, editado por La Cúpula, una obra donde acompañaremos a Clara, la protagonista, enfrentarse a una depresión, una tan grande que le está minando poco a poco. Ninguna persona es como ninguna otra, y la salud mental desde luego tampoco lo es. Clara está frustrada y agotada. Trabaja para una editorial, escribe su poemario que ya tiene apalabrado editar y tiene un montón de amigos que le quieren muchísimo. Y sin embargo, está triste, melancólica, está al límite. Apenas tiene tiempo ni para ella ni para lo que quiere hacer. Vive un vacío total al sentirse incomprendida, lo que le hace alejarse, sentirse culpable a su vez y estar atrapada en ese bucle sin fin. Miriam, su autora, nos muestra a través de su arte underground contemporáneo y un guión magnífico cómo es de importante afrontar y verbalizar, hablar para empezar a sanar y apoyarte en la gente que te quiere para poder empezar a buscarte reparación. Lo digo en serio, Por si desaparezco es una obra necesaria que nos hace reflexionar acerca de nuestra propia actitud, de cómo podemos enfrentarnos, ser conscientes de lo que nos pasa o cómo podemos llegar a apoyar a una persona que se encuentra al límite, tal como le pasa a Clara. Nos activa la empatía y nos facilita herramientas esenciales para cuidar y sostener nuestras propias redes. Súper recomendable. 2 obras nos quedan, pero qué pedazo de obras, madre mía. La primera es Tensión de rotura, de Antonio Hitos, al que además tuvimos el placer de tenerle hace poquito en el canal charlando de esta su última obra. Y una cosa está más que clara: Antonio, no te lo acabas. El título del cómic sirve casi como premonición o catalizador de lo que nos encontraremos en sus páginas, ya que la tensión de rotura es la fuerza máxima que un material puede soportar bajo tensión antes de romperse o fracturarse. Ahí está nuestra metáfora también. ¿Cuánto somos capaces de aguantar hasta que empezamos a rompernos? ¿Y cuándo y de qué manera nos reconstruimos? Nos hace reflejo de la historia, donde un trabajador advierte de un más que probable accidente nuclear, acaba siendo despedido por una negligencia que no cometió y de la que avisó. A partir de ahí, con fotones de sus recuerdos prensados en ladrillos, nuestro protagonista se construye su refugio, su casa, como reivindicación de resistencia. Arquitectura brutalista, denuncia laboral y capitalista, respeto por la naturaleza y alivios humorísticos. Todos estos tropos del autor están presentes, pero también una evolución de su propio estilo, sutil pero presente, donde se
seremos testigos de la búsqueda incesante de Antonio de contar sus historias de la manera más soberbia posible. Lo ha vuelto a hacer. Antonio nos sirve una de las obras, uno de los artefactos del año a cada obra que publica. Y ojo, porque en la biblioteca Ignacio Iglesias, Can Fabra, y con motivo del Graf, tenéis una exposición de Antonio Hitos, cómic radical. Más de 150 piezas originales e inéditas que podréis disfrutar los suertudos hasta el 25 de abril. Yo de vosotros y vosotras no me lo pensaría, porque sinceramente no encontraréis mejor manera de ver su obra de manera tan extensa y tan contextualizada. Otra vez que me muero de la envidia. Y por último me he dejado para el final esta pedazo de obraza que es Black Metal de Magius, editado tan magníficamente como ya nos tienen mucho más que acostumbrados, Outsider. Es que la verdad es que es una pasada. Y a ver, Magius es experto en dejarnos boquiabiertos con cada obra que hace, pero os juro que no esperaba encontrarme con algo así, que es capaz de gustar a gente que sea tanto amante del black metal como a los que esto nos dé igual. Bienvenidos a esta historia, la del origen de este género musical, de una manera que nunca habrás visto o leído. La historia del black metal, de su origen, quizás sea de las más truculentas y oscuras. Podréis pensar que casi haría honor a su denominación, pero no podríamos saber qué fue antes o qué consecuencia de lo otro. Pero lo que sí está claro es que es indivisible y peor de lo que podríamos imaginar. Quizá por eso mismo Magius elige caricaturizar a sus protagonistas, infantilizárnoslos a los South Park, cuya sombra planea sobre todo el cómic. Quizá por eso, o también para reivindicar que solo eran unos chavales, sin ningún tipo de supervisión o responsabilidades sobre sus actos. El contraste de este estilo con el fondo es brutal, el trabajo de tramas insano que le aporta esa solemnidad y nos recuerda a los grabados del norte Europa. A través de esta obra satírica, plagada de situaciones surrealistas, no te atreverás a querer distinguir qué anécdotas o hechos fueron reales y cuáles no. Era la primera década de los 90 y unos chavales noruegos con un mini LP revolucionaron el metal. A partir de ahí, suicidios, sectas, quema de iglesia y asesinatos. Todo por o debido al black metal, donde más allá de los nombres de las bandas, trascendieron los de sus componentes. Death y Euronymous de Mayhem o Christian o Conde Grisnack de Burzum ocuparán tus búsquedas después de la lectura, si es que eres capaz de resistirte a no hacerlas mientras lees. Increíble la historia, más increíble aún lo que ha confeccionado Magius. De verdad que es para levantarse y aplaudir este cómic, donde nada está fuera de control, al que no se le puede sacar ni un solo pero, y que encima no solo te dará para su lectura, sino que te acompañará después de ella en conversaciones y en investigación. Con cada obra, Magius es capaz de reconfirmar que sinceramente es uno de los mejores historietistas de este país. Bueno, cosmonautas, pues esto es todo por hoy. Hasta aquí ha llegado mi resumen comiquero de este primer trimestre del año. Ya me contaréis qué tal el vuestro, qué tal fueron vuestros eventos y vuestras lecturas. Antes de marcharme, solo avisaros de que estéis atentas y atentos al canal y en las redes sociales, porque en breve anunciaré una cosita que me hace una ilusión tremenda y en la que me encantaría que a lo mejor alguno de vosotros o vosotras pudieseis también participar. Nada más, yo ya me despido por hoy, pero no me marcho sin antes daros las gracias a toda la peñita que estáis por ahí y que ya sabéis que, como siempre os digo, que le deis a los cómics y que os vaya muy bonito, amores. Besos cósmicos.